Escuela Secundaria General Bicentenario, clave 32D0049A, Historia 1, primero de secundaria. Tema: el conflicto árabe-israelí. Este tema lo puedes encontrar en las páginas de tu libro de la 172 a la 176. Aprendizaje esperado. Identifica el origen del conflicto árabe-israelí y las tensiones en Medio Oriente. En el año 70 de nuestra era, una vez que los soldados del Imperio Romano destruyeron el Templo de Jerusalén, la mayoría de los judíos fueron expulsados de Judea y vivieron en diáspora, o sea, en dispersión por el mundo, principalmente en países como Rusia, Alemania y Polonia durante casi 19 siglos. Aunque constantemente sufrían por la discriminación, la persecución y los pogromos, saqueos y matanza de gente indefensa por una multitud enfurecida, en especial los que se produjeron contra los judíos en Rusia, el judaísmo como religión mantuvo unido al pueblo hebreo sin patria territorial con la esperanza de retornar a Israel, la tierra prometida. A principios del siglo XIX, el territorio que hoy ocupa Israel y Palestina formaba parte del Imperio Otomano y estaba habitado sobre todo por árabes musulmanes y en menor cuantia por árabes cristianos, judíos y otras etnias menos numerosas. En 1897 se creó la Organización Sionista Mundial con el propósito principal de que los judíos dispersos por el mundo migraran hacia el territorio al que este grupo llamaba la Tierra Prometida, lo cual hizo que aumentara la inmigración judía a Palestina. En 1919, durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña conquistó la región que ocupa el Imperio Otomano y entre Francia y Gran Bretaña determinaron las fronteras de Siria, Líbano e Irak. La zona restante fue nombrada por la Sociedad de Naciones como Mandato Británico de Palestina. A partir de 1940 tuvo lugar el genocidio de los judíos en Alemania nazi y en varios países de Europa, por lo cual millares de judíos comenzaron a emigrar hacia Palestina. Y ese tema ya lo vimos antes de salir de vacaciones, con el tema de guetos y campos de concentración. Para 1947, 1 millón de inmigrantes judíos israelíes se habían asentado en el territorio palestino, lo cual propició el desencuentro de intereses entre los palestinos, que son los árabes habitantes originarios de Palestina, y los inmigrantes judíos, quienes paulatinamente y de diversas maneras incluyeron la compra legal de terrenos, fueron desplazados a los palestinos. Lo anterior dio inicio a diversas acciones terroristas entre palestinos y judíos, las cuales poco a poco se recrudecieron. Por su parte, Inglaterra, incapaz de garantizar la paz entre judíos y palestinos, renunció a su mandato reclamando por israelíes y musulmanes y encargó a la ONU resolver el conflicto. En noviembre de 1947 la ONU aprobó la división de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, así como la jurisdicción internacional sobre Jerusalén, ciudad sagrada para las regiones judía, musulmana y cristiana. Al ser aprobado el Estado de Israel por las Naciones Unidas, dio inicio un enfrentamiento armado entre los países árabes y Palestina e Israel. Posteriormente, los israelitas fueron ganando para su estado una mayor extensión de territorio que originalmente les fue asignado por la ONU. Cerca de 780,000 palestinos se exiliaron a otros países por temor a las represalias. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el nuevo Estado de Israel, adoptó el nombre de Israel y se constituyó como una democracia parlamentaria. Pronto inició una mayor inmigración de judíos que habitaban en países árabes y en otras partes del mundo hacia Israel. En la colonización del territorio de Palestina por parte de los judíos destaca una forma de organización socialista llamada kibbutz, que significa agrupación, y que fue un eficiente modelo de producción agrícola en colectividad que integró a los judíos recién llegados al territorio israelí.
Al día siguiente de la fundación de Israel, los países de la Liga Árabe, integrada por Egipto, Siria, Irak, Líbano y Transjordania, actualmente Cisjordania, inconformes con la creación del nuevo Estado judío y apoyo a los palestinos, intentaron invadirlos sin éxito. El conflicto incluso le permitió a Israel expandir su territorio. En 1949 se firmó un tratado que puso fin a la guerra. En 1949 se firmó un tratado que puso fin a la guerra. Otro nuevo conflicto bélico ocurriría en 1956, pues los países árabes, al no aceptar el triunfo de Israel, continuaron atacándolo hasta llevarlo a intervenir en la Guerra del Canal de Suez en 1956. En esta guerra Israel, Inglaterra y Francia atacaron a Egipto. Israel logró un triunfo rápido y contundente, pero la presión diplomática por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética forzó a Francia, Inglaterra e Israel a retirar sus ejércitos. Esto fue tan solo el principio de un largo y complicado periodo de enfrentamientos entre árabes e israelíes que perdura hasta nuestros días. Entre estos enfrentamientos destaca la Guerra de los 6 días en 1957 y la de Yom Kippur en 1973. El 20 de mayo de 1979, luego de intensas negociaciones, Egipto e Israel lograron firmar un acuerdo de paz que inició la distensión de la zona. Aunque este acuerdo no fue bien visto por otros países árabes, dio inicio a una paz duradera en la conflictiva zona de Oriente Medio. Otro conflicto que tuvo lugar en la región fue la Guerra del Líbano en 1982. En estos conflictos armados, los países y los límites territoriales de Israel se han movido a favor y en contra de los intereses de los judíos y de los palestinos. El petróleo y las tensiones en Medio Oriente. Como se menciona en la unidad 1, desde finales del siglo XIX, el petróleo desplazó el carbón como principal energético del mundo y se convirtió en un producto codiciado por las grandes potencias. El poder que tienen los países de la OPEP por la posesión de los energéticos ha propiciado que las potencias que no cuentan con yacimientos de hidrocarburos intenten tener acceso seguro a las fuentes de energía necesarias para su sobrevivencia o buscar fuentes alternas. Al respecto, las intervenciones en los países petroleros han sido de lo más diversos. Estados Unidos mantiene excelentes relaciones con Arabia Saudita, sobre todo por asegurar la dotación de petróleo que es estratégica para la vida estadounidense. Esto hace que Estados Unidos y otros países no cuestionen las violaciones a los derechos humanos que suceden en el interior de Arabia. Irak, después de localizar, explotar y nacionalizar el petróleo de su territorio durante todo el siglo XX, sufrió múltiples golpes de Estado, rebeliones, invasiones y guerras con sus vecinos y con coaliciones de naciones, sobre todo con potencias, todas ellas interesadas en el oro negro de su subsuelo. El gobierno de Irán, liderado por Mohammad Mossadegh, nacionalizó el petróleo en 1951, por lo cual Inglaterra y Estados Unidos, en defensa de sus intereses, apoyaron el golpe de estado de Shah Reza Pahlavi, quien, aunque durante 2 décadas gobernó Irak de manera autoritaria, modernizó el país y mantuvo buenas relaciones con las potencias. Sin embargo, en 1979 la oposición musulmana obligó al Shah a abandonar Irán e instaurar la República Islámica guiada por el Ayatollah Khomeini. De inmediato, Irán entró en conflicto con Estados Unidos. Como país musulmán radicalizado, Irán se ha conformado como guía de la revolución islámica para diversos países. Intereses económicos petroleros, lucha por el interés del territorio palestino, desencuentros de diversas creencias religiosas, judías, cristianas y musulmanas, estas últimas divididas de manera irreconocible en chiitas y sunitas. El terrorismo como forma de vida cotidiana son solo algunos de los múltiples elementos que conforman el complicado entramado
del mundo árabe y el conflicto árabe-israelí en la región de Medio Oriente. Sin embargo, existe la esperanza de que los seres humanos que habitan esa región puedan llegar a una forma de convivencia pacífica y respetuosa de la vida. Ahora sí, chicos, después de esto nos vamos a poner en acción. Nuestra actividad de esta semana va a consistir en lo siguiente. Vamos a poner el título, la fecha, el grado del grupo, su nombre completo, el nombre de la asignatura y mi nombre, que ahí viene, que es Flor de María. Enseguida vamos a realizar las siguientes actividades. Vas a utilizar tu libro de texto en la página 174 y copiarás los mapas históricos que vienen ahí. El título de los mapas es el siguiente, Mapa 2.4, Evolución del Territorio de Israel, 1946 hasta el 2010. Y ahí van a encontrar 4 mapas, chicos, con la diferente división territorial. En verde, lo que está bajo control palestino, y lo como en color cremita, como en color anaranjado, lo que está bajo control israelí. Enseguida de que calquen sus mapas, si tienen una hoja de carbón, de papel carbón, la pueden utilizar también con una hoja de máquina. Pero si no lo tienen, entonces nada más pongan su cuaderno abajo y pongan el libro arriba para que lo vayan calcando lo más fielmente posible. Luego, después de haber calcado los mapas, después de haber realizado tus mapas, vamos a contestar la siguiente interrogante ahí en tu libreta, que dice así: ¿cuáles fueron las consecuencias de la creación del Estado israelí para la población de Palestina y cómo continúan hasta la actualidad? Después de realizar eso, ahí está el mapa que van a hacer, chicos. Ahí también lo tienen en su libro. Les vuelvo a recordar la página, en la página 174. La evaluación va a consistir en lo siguiente: la limpieza en el trabajo, la realización de los mapas, chicos, iluminados en la libreta como ahí está. O si no tienen los colores así, pueden utilizar otros colores similares. La contestación a la interrogante planteada, que son otros 2 puntos. Su ortografía en la entrega en tiempo y forma. Igual, son 2 puntos y en total nos va a dar una calificación de 10. ¿Cuándo lo tenemos que entregar? Del 25 al 28 de mayo del 2020. Tienen del 28 de mayo hasta las 10 p.m. para poderlo entregar y lo van a enviar por la plataforma de Google Classroom. Y eso es todo por esta semana. Gracias.